confesar el delito, abonar la responsabilidad civil, una espera exagerada para que el procedimiento se tramite. Las atenuantes son beneficios que permiten una rebaja de la pena en caso de condena. Es un mecanismo de la justicia que busca premiar la colaboración del autor en la investigación y fomentar la resolución de casos. Sin embargo, para que estas atenuantes sean aplicadas, es fundamental cumplir con los requisitos establecidos por la ley. No vale estar acorralado por las pruebas para reconocerte o confesar ser responsable de un crimen. En este tercer capítulo de Fundido a Negro abordaremos una de las confesiones, creo que más espontáneas y sorprendentes, diría que prácticamente a nivel nacional, como es el caso de José Carnero Fernández, más conocido como Ochucán, y la huida durante meses de José Antonio Frutos Ayala, quien reconoció haber matado a su casero y desmembrado su cuerpo, guardándolo en un congelador. Ambos admitieron su culpa, esperando con una rebaja de la pena, pero ninguno de los dos se vio beneficiado por la atenuante de confesión. Reparar el daño de las víctimas, muchas veces a golpe de talonario, pagando la responsabilidad civil por los daños causados, por las lesiones o por la pérdida de una vida, es quizás la atenuante más habitual o más común en el sistema judicial español. Y es que aunque se diga que la justicia es igual para todos, tener dinero o disponer de él sí te permite afrontar una pena menor. Recordábamos en el primer capítulo de esta temporada, el dedicado a la doctrina Parot, que antes sí se premiaba a los condenados con menos días de estancia en prisión si realizaban trabajos o estudiaban. Pues ahora muchos condenados pueden ver reducida de forma notable su pena antes incluso de tener sentencia. Las atenuantes, como contábamos, son circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que tienen como efecto la disminución de la pena. Si tú, por ejemplo, antes de la celebración del juicio, consignas en el juzgado una parte o toda la responsabilidad civil para pagarle a la víctima, se te aplicará la pena en su mitad inferior. Igual suena un poco lioso, pero pongamos un ejemplo. Un acusado se enfrenta a una pena castigada con un mínimo de 6 años. Vale, pues de ahí se quita la mitad, que serían 3. Por lo tanto, la condena que se le puede poner tiene que ser mayor de 3 y menor de 6. Esto ocurre así con cualquier atenuante, por ejemplo con la de dilaciones indebidas, que se produce cuando un procedimiento, el trámite del procedimiento, se demora por causas ajenas al sospechoso, porque la justicia es lenta, en síntesis. Otras atenuantes también habituales son la drogadicción y el alcoholismo en el momento de cometer un crimen, circunstancia que, la verdad, siempre me pareció un poco ilógico que por el hecho de haber bebido o consumido drogas en el momento de cometer un delito, la pena se te pueda ver rebajada hasta la mitad. También la obcecación o arrebato están contempladas como atenuantes en el Código Penal. Pero ahora vamos a centrarnos en la de confesión. Reconocerse autor de un delito no siempre lleva aparejada una rebaja de la pena. Para que a un condenado se le aplique esta atenuante, tiene que reconocerse autor del delito antes de que el procedimiento se dirija contra él, o incluso antes de que la policía o guardia civil tengan conocimiento del hecho delictivo. No vale de nada que asumas tu culpa cuando te tienen pillado con pruebas o eres el sospechoso número 1 en un asesinato, por ejemplo. Uno de los casos de los que vamos a hablar es quizás el más espectacular en cuanto a confesiones, que no a atenuantes por confesión. Su protagonista es José Carnero Fernández, vecino de Sober, una parroquia de la provincia de Lugo al que llamaban Ochucán, que reconoció haber matado a una prostituta cuando ya había sido absuelto de ese delito por un jurado popular. Non hai probas, pero facer fíxeno. Estas fueron las palabras textuales que le espetó Carnero a un periodista de La Voz de Galicia cuando fue a entrevistarlo tras su absolución. La historia arranca en 2007. En la franja lucense de la Ribeira Sacra se encuentra la parroquia de Arxemil, en el municipio de Sober. Ahí reside José Carnero, un vecino de entonces 51 años que poco menos que vivía en la marginalidad. Carecía casi de recursos con los que malvivía o con los que llevar un mínimo de higiene, tanto personal como de la propia casa. Y es que anexa a ella se encontraba una pequeña cuadra donde Carnero, al que conocían como Pepe Ochucán, guardaba decenas de enseres sin sentido y destilaba aguardiente también que vendía para subsistir. Se valía por sí mismo, pero iba muy descuidado.
Era muy poco expresivo y con unas capacidades mentales limitadas. Sin mucha más familia que su padre, Carnero contrataba habitualmente los servicios de chicas de compañía a las que recogía en su coche y llevaba a su casa. Y así ocurrió la noche del viernes 14 de septiembre de 2007. Esa tarde, Ochucan condujo hasta el club de alterne Tosca, en pleno centro de Ourense. Sober y la provincia de Ourense están separadas solo por el río Sil. Está cada una en una ribera del Sil, que no es mucho trayecto en coche y que Carnero cubría cuando tenía dinero para hacerse con la compañía de las prostitutas. En el club ya lo conocían, y Pilar Palacios también. María Pilar Palacios Caballero era una mujer madrileña de 35 años con domicilio en Ourense, donde convivía con su hijo de 12 años, y trabajaba como chica de alterne en el club Tosca. Mantenía relaciones con Ochucan desde hacía varios meses, siempre y solo con ella. Y esa noche no fue diferente, o al menos no en su comienzo. José Carnero pasó a recogerla en su Seat Córdoba gris al club Tosca y se la llevó a su casa. Así lo afirmaron todas las compañeras de Pilar, que vieron cómo ella se montaba en el coche con Ochucan ese 14 de septiembre. Sería la última vez que la verían con vida. Ya en el domicilio son varias las versiones de lo que pudo haber ocurrido entre Carnero y Pilar Palacios. Una posible discusión, un acto impulsivo o incluso un brote psicótico debido a la salud mental de Ochucan podía estar detrás de lo que sucedió en esa casa de Sober. En la vivienda principal, Pilar dejó parte de sus enseres, llegando a calzarse unas zapatillas de casa de mujer, pues para estar más cómoda. Carnero, tras haber mantenido relaciones sexuales con ella, la convenció para enseñarle su destilería de aguardiente, lo que atesoraba en la destartalada cuadra. Fue ahí cuando la golpeó, primero con un mazo. Le propinó innumerables golpes en la cabeza, llegando incluso a soltarse el mango de dicho mazo. Entonces se armó con un hacha y continuó asestándole golpes con el filo, también en la cabeza, hasta dejarla prácticamente desfigurada. Carnero limpió el hacha en una especie de abrevadero que había en el exterior de la finca de la casa. No lo hizo lo suficientemente bien, ya que había o dejó manchas de sangre y pelos de la víctima. También dejó en el interior de la cuadra una camisa de rayas ensangrentada y las zapatillas de casa de la víctima. Carnero lo dejó todo ahí, en la cuadra, y como si nada pasase, ya el sábado 15 de septiembre se fue al hospital de Monforte, también en la provincia de Lugo, a unos 20 minutos en coche de su aldea de Sober, donde estaba ingresado su padre en estado ya prácticamente terminal. Murió un par de días después, pero Ochucan ya no iría a su entierro, ni tampoco a su casa. Nadie supo de él en días. Tanto así que el 18 de septiembre, sus vecinos, sorprendidos porque no acudiese al entierro de su padre, fueron hasta la casa de Carnero, preocupados por si le había pasado algo. Miraron en la vivienda principal y nada. Y se fijaron entonces, estos dos vecinos, en la puerta de la cuadra, que estaba ligeramente abierta. En cuanto entraron, el olor, que se mezclaba con lo nauseabundo que debía de ser ya de por sí esa cuadra, los hizo entrar más para adentro y hallaron el cuerpo sin vida de una mujer. Aunque estaba vestida, no llevaba documentación, pero un tatuaje de 3 puntitos que tenía en el hombro izquierdo permitió a la Guardia Civil, que se desplazó hasta Sober con la llamada de estos vecinos, hacer una primera búsqueda entre las bases de datos de personas desaparecidas. Y dieron con la denuncia que había interpuesto la madre de Pilar 2 días antes en la comisaría de Ourense. La comparación de una huella dactilar confirmó que se trataba de María Pilar Palacios. Ahora lo importante era dar con el paradero del dueño de la casa, de José Carnero, tras 3 días sin saber nada de él. Estas pesquisas, esta búsqueda, termina el 19 de septiembre, 24 horas después de hallarse el cadáver de Pilar. Una dotación de tráfico recibió el aviso de una salida de vía en la Nacional 541 en dirección Pontevedra. Una patrulla se acerca hasta el lugar del accidente y encuentran al conductor malherido. Se trataba de un hombre de mediana edad y gracias a la matrícula
descubren la identidad al menos del dueño del coche, José Carnero, Ochucán. Sobre él ya pesaba una orden de búsqueda y les saltó. Estaba a unos 100 kilómetros de su domicilio, en Forcarei, en Pontevedra. Lo primero que hacen los agentes es llevarlo al hospital, pero aún así revisan el coche y encuentran el móvil y documentación de Pilar. Después de 5 días que estuvo ingresado, Ochucán pasó a disposición judicial como posible responsable de la muerte de Pilar Palacios y ante la cantidad de indicios contra él, y que tampoco fue capaz de ofrecer una versión mínimamente coherente, la jueza decreta su ingreso en prisión provisional. Va pasando el tiempo y poco a poco llegan los primeros resultados de ADN. La sangre hallada en el mazo y en el hacha son de Pilar. En la camisa, que se halló en el lugar del crimen, hay restos biológicos tanto de Carnero como sangre de la víctima. El semen recogido en el cuerpo de ella también es de Ochucán. Todo parecía tan hecho, pues que no se buscó ni se pensó en otro posible sospechoso. Claro, si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, pues es un pato. Y lo mismo pensó la Guardia Civil. 3 años después, el 25 de enero de 2011, arrancó el juicio contra José Carnero en la Audiencia Provincial de Lugo. Ochucán ofrece 1000 versiones sobre lo que pudo haber ocurrido en su casa de Sober. Eso sí, en todas ellas coincide en que reconoció que recogió a Pilar y se la llevó a su casa y que la última vez que la vio estaba viva. Y con esta baza juega su abogado. Trata de infundir una duda razonable en el jurado popular. ¿Que había semen de él en el cuerpo de Pilar? Pues eso solo indica que mantuvieron relaciones sexuales, no que la matase. ¿Que había restos biológicos suyos en la camisa en la que apareció sangre de Pilar? Claro, era su casa y era su camisa, era lo lógico. ¿Por qué estaban todas las camas revueltas en la casa? Pues el abogado sembró la duda de que igual más hombres, otros hombres, acudían a su casa a mantener relaciones con Pilar. Y es que debajo de una de las camas se halló un maletín de Pilar con preservativos. Todo esto unido a que en las armas no se hallaron huellas de ningún tipo, es decir, no había una prueba directa que incriminase a Carnero, motivó que el jurado popular, a pesar de sus contradicciones, lo considerase no culpable y que, en consecuencia, la Audiencia Provincial de Lugo absolviese a Ochucán por falta de pruebas de la muerte de Pilar Palacios. A los pocos días de esta decisión judicial, Carnero fue excarcelado y regresó a su casa de Sober. Tan solo 8 días después, un periodista de La Voz de Galicia acudió a su casa a hacerle una entrevista. No es habitual, ni antes ni ahora, que un jurado popular, compuesto por ciudadanos, declaren la no culpabilidad de un acusado. Y empezó el interrogatorio entre el periodista y Ochucán, que voy a reproducir íntegro y en galego. «Non lle dá apuro vivir aquí despois do que pasou? Algo sí. Esperaba a absolución, esperaba que isto acabase así. Sí. Por qué? Estaba tranquilo. Tiña claro que... Tranquilo, sí. Que lle pareceu o que pasou aquí entón? É que eu mateina. Trouxena á casa e despois mateina. Que a matou vostede? Sí, sí. Pero iso non foi o que lle dixo o xurado ao final. Como que o que dixo ao final? Vostede, ao final, quedou absolto por isto. O xurado dixo que non había probas de que fixese iso. Claro que non hai probas, pero facer fíxeno. Claro que non hai pruebas, pero hacerlo hice. Así, espontáneamente y literalmente, Ochucán contó cómo mató a la víctima, que no hubo provocación previa y que fue todo motivado por un arrebato que no supo explicar. Es más, al final de la entrevista, pide perdón a la familia de Pilar y dice que se encontraba mal de la cabeza. Después de esta tremenda confesión, la Fiscalía y la acusación particular defendieron en todo momento la interposición de un recurso a la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y el Alto Tribunal gallego ordenó repetir el juicio porque la sentencia no fue debidamente motivada por el jurado popular. Y es que no vale con decir culpable o no culpable. Los miembros del jurado, los ciudadanos, deben argumentar por qué. Antes de deliberar, se les entrega una especie de cuestionario dirigido, en el que deben contestar a las preguntas razonadamente en base a lo que han escuchado en el juicio. Bueno, pues en este caso, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
dice que el argumento del jurado para su veredicto de inocencia no estaba suficientemente motivado y ordena repetir el juicio. La vista se celebra entonces en 2012 y ante un nuevo jurado. Increíblemente, Ochucan vuelve a desdecirse y no admite el crimen de Pilar. Pero esta vez sí, el jurado considera probado, de acuerdo con los testimonios de las compañeras de Pilar y del responsable del club donde trabajaba, que ella, que Pilar Palacios, salió del local de Alterne en compañía de José Carnero y que ambos fueron a la casa de este situada en una aldea de Sober. También dieron como cierto que entre el sábado 15 y el domingo 16 de septiembre de 2007, Ochucan agredió a la mujer con varios objetos contundentes. Asimismo, por unanimidad, los jurados estimaron probado que esa agresión tenía intención de acabar con la vida de la mujer y que empleó extremada violencia, abordando a Pilar de forma sorpresiva. Sin embargo, por 6 votos a favor y 3 en contra, los jurados estimaron que esa gran violencia no aumentó de manera innecesaria el sufrimiento de la víctima, por lo que no le añadieron el agravante de ensañamiento. El portavoz del jurado razonó el veredicto de culpabilidad de Ochucan explicando una serie de pruebas que fueron claves. Punto 1. La existencia de relaciones sexuales, probadas porque en el cuerpo de la mujer se apreciaron restos del semen del acusado. En el juicio anterior, esto no lo vieron como una señal o una prueba de que él la hubiese matado, sino solo de que había mantenido relaciones sexuales. Luego, la aparición del cadáver en su casa, sin que pudiera dar una explicación lógica y que incurriese en numerosas contradicciones, fue otro de los detalles que convenció al jurado. Los integrantes del tribunal no aceptaron que pudiese haber intervenido otra persona en la muerte de Pilar, porque los vecinos no vieron personas ni coches en el lugar. Otro elemento de prueba dijeron que fue la camisa de la víctima, que tenía células de carnero, y también de una mujer que ya no se pudo identificar. Todos estos detalles, que en el juicio anterior no eran más que suposiciones, aquí se convirtieron en pruebas de cargo. Eso sí, los jurados consideraron que cuando el acusado cometió los hechos tenía alterada la percepción de la realidad. Esto motivó que la pena que le impusieran tendría que ser rebajada entre 1 y 2 grados. Finalmente, José Carnero fue condenado a 10 años de prisión por un delito de homicidio, de los que solo cumplió 7, al ya haber estado anteriormente 3 años en situación de prisión provisional. Se le descuentan. Ya en 2023, Ochucan fue condenado de nuevo a otros 7 años de cárcel como autor de un delito de tentativa de homicidio por intentar matar en 2021 a un compañero de la residencia de mayores de Baralla, en Lugo, a la que llegó tras salir de la cárcel en 2019 por el crimen de Pilar Palacios. Ahora tiene ya 67 años. Una confesión extemporánea motivó la condena de Carnero, al que evidentemente no se le aplicó ningún atenuante de confesión, pese a reconocer el crimen, de aquella manera. Quien sí reconoció haber troceado y ocultado el cuerpo de su casero en un congelador en el municipio pontevedrés de Ponteareas, tampoco se benefició de esta atenuante. Cansado tras casi 6 meses de fuga, José Antonio Frutos Ayala decidió entregarse y confesar el crimen de su amigo venezolano Jesús Isasi González. «Soy la persona que buscan por la muerte del congelador», le espetó a la Guardia Civil después de 6 meses del crimen. Su caso arranca el 22 de marzo de 2014. Isasis tenía un piso en la calle Avenida de Castelao de Ponteareas, arrendado a su buen amigo de nacionalidad paraguaya, José Antonio Frutos Ayala. La relación que ambos mantenían era buena, tan buena que esa noche se fueron de fiesta y bebieron, y mucho. Y de vuelta al piso iniciaron una discusión. Por lo que he estado leyendo, estaba relacionado con los impagos de Frutos Ayala de la renta del alquiler. La presión que tenía Frutos Ayala, más allá del temor a quedarse sin casa, venía también por el pasado de Isasis. Este había sido detenido en 2008 a bordo del barco San Miguel, que llevaba casi 4 toneladas de droga. Era un narco y el miedo de Frutos Ayala estaba ahí. Tras varios meses sin saber nada de Jesús Isasis, su hermana y su novia contactaron desde Venezuela varias veces con José Antonio Frutos para saber sobre él.
pero la respuesta era siempre la misma. Está bien, está en perfecto estado, está fantástico. Totalmente desconfiadas, estas familiares decidieron instalarse en Galicia. Y el 10 de junio de 2014, 6 meses después del crimen, acudieron al piso de Castelao para tratar de hablar en persona con Frutos Ayala. Pero en cuanto entraron en la vivienda, solo encontraron un viejo arcón congelador atado con cadenas. Llamaron a la Guardia Civil y en él se encontraron el cadáver de Isasis mutilado. Tenía las piernas cortadas a la altura de las rodillas para que cupiese en la cámara. Lo cierto es que costó varios días identificar a la víctima porque estaba congelada y porque su estado era indescriptible. La cara la tenía completamente pegada a la tapa del congelador y hubo que transportar el propio arcón al Hospital Nicolás Peña de Vigo, donde entonces se realizaban las autopsias para proceder con la descongelación y con la necropsia con todas las garantías. Al día siguiente del hallazgo del cadáver, la Guardia Civil emitió una orden de búsqueda contra el inquilino del piso, José Antonio Frutos Ayala. Siempre se creyó que estaba por Portugal, pero no fue posible localizarlo. Medio año después, ya en diciembre de 2014, y cansado ya de vivir prácticamente de la mendicidad y en casas de acogida, Frutos Ayala se entregó. Dijo que el 22 de marzo de 2014 discutió con Isasis tras regresar de fiesta y que le dio un empujón. Este se habría caído y se golpeó en la cabeza. Los restantes 16 golpes que le dio con una plancha, dice que se los dio porque ya lo creía muerto. Confesó también haber convivido con el cadáver de su amigo casi 6 meses y que el 6 de junio de 2014, cuando descubrió que la familia de Isasis se había mudado a Galicia, decidió huir a Portugal con ayuda de un amigo. Esta confesión no le valió a Frutos Ayala para que se le aplicase un atenuante, ya que la causa estaba bien fundada contra él cuando decidió reconocer los hechos. Independientemente de esto, el haber ayudado a encajar en el juicio todas las piezas y haber facilitado de alguna manera la rapidez de la justicia, el fiscal sí le rebajó su petición como supuesto autor de un delito de asesinato a uno de homicidio, que la pena es mucho menor. Tras despachar el juicio en un solo día y tras poco más de 4 horas de deliberación, el jurado lo declaró culpable por unanimidad. Finalmente, Frutos Ayala fue condenado a 12 años de prisión por matar y descuartizar a su amigo. El reconocer los hechos no le valió un atenuante, pero la ausencia de otras pruebas desvirtuó la existencia de alevosía y ensañamiento. La víctima pudo defenderse, ya que el ataque no fue sorpresivo ni estaba premeditado, ni tampoco le causó un daño innecesario, a pesar de haberle reventado el cráneo, porque, dijo Ayala, que tras el primer golpe su compañero estaba muerto. Terminamos este capítulo también lanzando una pregunta. Las atenuantes buscan reparar el daño que ocasiona a la víctima, o por lo menos disminuir sus efectos. ¿Un resarcimiento económico o el saber exactamente qué le ocurrió a ese ser querido está por encima del castigo punitivo por un delito que, en el caso de un asesinato, por ejemplo, es irreparable? Nos escuchamos en el próximo capítulo.